¿Cuál es el objetivo que tenemos en esta sesión? Pues obviamente es presentar los efectos y estimaciones que tiene este padecimiento, el COVID-19. Y de manera particular lo voy a abordar, porque obviamente siempre es un reto dilucidar cómo va uno a abordar un problema en lo particular. Así que voy a ocupar este diagrama básico de economía, pero que nos permite interrelacionar a los agentes consumidores, a los productores, y estos a través de sus interacciones en los distintos mercados, mercados de bienes, de factores, mercados financieros, mercados con el sector externo y obviamente muy importante, un actor relevante, el gobierno. Entonces, vamos a darle continuidad. Primero, ¿a qué nos estamos enfrentando? A una enfermedad nueva y obviamente no soy un especialista en virología, ustedes mejor que yo lo saben. Sin embargo, hay investigaciones relevantes que nos están aportando información. Entonces, ¿qué es lo principal? Obviamente aquí hay mucha información y solo me voy a contener con los elementos esenciales que nos van a conducir en esta charla. Primero, el coronavirus SARS-CoV-2 es el virus que provoca la enfermedad con el nombre de COVID-19. Así que COVID-19 es el padecimiento. Afecta a todas las personas. Esto es muy importante porque en algunas redes se dice afecta solo a cierto grupo. La realidad es que las estadísticas internacionales revelan que afecta niños, adolescentes, adultos y mayores. Pero obviamente hay poblaciones que tienen mayor riesgo. Y aquí están las personas que tienen mayor edad, las personas embarazadas, de aquellas que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, el VIH. El VIH. Importante, ¿cuándo debo acudir a recibir atención médica? Los especialistas indican que prácticamente el 80% de la población mundial va a tener este padecimiento. Ahora, ¿cuándo debemos atendernos? Porque habrá momentos en los que algunos pacientes incluso ni siquiera se den cuenta que tuvieron el padecimiento. Tiene que haber tos. Esa tos es seca, fiebre y dolor de cabeza. Y además se puede acompañar con otros elementos como la dificultad para respirar y en estas condiciones inmediatamente hay que hay que acudir a los teléfonos que están dispuestos para ello. Dolor o ardor en la garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos y dolores en los músculos y articulaciones. ¿Quién es el líder en esta discusión acerca de la pandemia? Bueno, indiscutiblemente la Organización Mundial de la Salud. Ella nos presenta un reporte que lleva un rezago de un día porque obviamente tienen que recopilar la información de todo el mundo. Y este es el estado que guarda. Sin embargo, hay información que me parece que es mejor analizada. Y esto ocurre en el caso de la Universidad de Johns Hopkins. Esta universidad nos presenta los datos que obviamente están actualizados ayer que hicimos la presentación, estas diapositivas, y abajo están los mapitas para que los puedan ver, y son mapas interactivos donde uno puede estar tocando los países y estar viendo qué sucede. ¿Qué acontece aquí? Bueno, ya en el mundo pasamos la barrera de los 2 millones de infectados, y de estos 137,000 han fenecido. Y en el mapita, pues uno simplemente le da un clic a los distintos países y va a estar uno viendo qué observa, cuál es su estado. Yo aquí tengo algunos en específico. Está el caso, pues obviamente, donde esto inició, en China. Y ustedes pueden observar en el mapa que hay 83,000 casos y de ellos 3,346 han fallecido. Representa el 4%. Y vean lo importante en la zona baja, lo que pasa con su curva. Toma una senda
ascendente de manera exponencial, pero llega el momento en que se comienza a controlar y entonces es cuando decimos que la curva se aplana. Bueno, observen que en el caso chino pasaron 3 meses para que la curva se aplanara. ¿Qué sucede con Estados Unidos? En el caso de Estados Unidos, tenemos el mayor número de contagiados, 639,628 casos, y de ellos han fallecido 30,000, casi 31,000, es decir, el 5%. No está tan disparado respecto al caso chino. Pero vean su curva. Va en el tercer mes y la curva está en la zona exponencial. Eso significa que todavía tarda bastante tiempo para que lo puedan aplanar. Nuestro siguiente caso es obviamente México. Y México tiene 5,847 y de ellos han fallecido 449. Eso significa el 8%. Esto implica que tenemos más fallecidos con relación a los 3 países y al mundo. En el caso mexicano tenemos el Atlas Nacional de Riesgo y ahí tenemos un mapita interactivo y podemos observar dónde están los casos confirmados y en ese mapita ustedes pueden observar aquí cuáles son los estados en color naranja, los con mayor agravamiento. Y obviamente lo pueden observar, es el centro. Está la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, y en el norte aparecen las bajas. Ahora bien, ¿qué pasa con las series de tiempo? Porque obviamente les apuntaba al principio, no soy virólogo, pero conozco el comportamiento de las series. Y ustedes pueden observar los casos verde y color morado, que es las situaciones de Italia, España, el primero en verde, el otro en color morado. Y en azul está Estados Unidos. Vean la magnitud del problema. Y esto no es menor, concentrarnos en Estados Unidos, porque México le vende el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos. Y además tenemos una población muy importante de migrantes que nos envían remesas. Y obviamente que esto va a tener afectaciones. En el caso bajo están observando el caso de China. Bueno, China pudo contener de una manera importante los padecimientos y esto les lleva 131 días. En el caso de Estados Unidos llevan 81 y nosotros que nos aproximamos a los 50 días, pero observen algo relevante. Nuestra curva está muy aplanada, pero vean que estamos ligeramente por arriba de Estados Unidos. Entonces, no quiero apuntar tendencias, pero son datos que debemos tener presentes para estar previendo lo que podría acontecer en el futuro. Porque obviamente esta presentación lo menos que quiere es ser un evento que alarme a nuestra población, pero la información y los cuidados que debemos de tener ante ella son relevantes. ¿Qué pasa en términos de la variación absoluta? Bueno, aquí podemos ver que México está en una senda parecida a la que se presenta en Estados Unidos. Estamos abajo, estamos aquí en términos de los números, pero obviamente también llevamos un rezago respecto a estas 3 naciones que están aquí presentes. 4, que es Estados Unidos, China, Italia, España. Abajo la variación relativa, pues todavía nos permite observar que México está en términos muy parecidos a lo que ha pasado en otros países. Además, al principio, el crecimiento fue explosivo en el caso de Italia, de España, China. En el caso mexicano, se ha podido controlar bien al principio. Bueno, ¿cuál es la estimación que hace BBVA respecto a la proyección de este padecimiento? Bueno, ellos utilizan un modelo de tipo logístico porque son los que modelan mejor las poblaciones. Recuerden, esto se parece a una función de producción, aquellos que toman clases conmigo. Y hoy día estas son las estimaciones que ellos hicieron en el documento, alrededor de 600 padecimientos diarios. Pero observen, hacia finales de mayo vamos a estar registrando, según BBVA, 2,000 padecimientos por día.
Es decir, para que ustedes vayan midiendo cuáles son, en qué fase estamos. Ok, ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para el sistema productivo? Bueno, esta pandemia es mundial. Nuestro planeta ineludiblemente está globalizado. Y vean, esta es una muestra de ello. El mapa de la Universidad Hopkins nos revelaba que todo el mundo prácticamente está contagiado. Y si nosotros hubiéramos visto los pronósticos hace 3 meses, 4 meses, respecto a lo que estaban planeando el Fondo Monetario Internacional, es totalmente distinto a lo que ahora estamos observando. ¿Qué va a pasar en el mundo? Se estima una caída del Producto Interno Bruto, que es la producción total que se genera en el mundo, de menos 3%. Y ya particularmente para Estados Unidos, 5.9%, para la zona euro, menos 7.5%. En el caso de Oriente Medio, Asia Central, menos 2.8%. En el caso de Asia Emergente y en Desarrollo, el 1%. Y esto obviamente lo salva China. Pero China estaba creciendo al 6% y ahora con el efecto de la pandemia va a bajar a 2%. En América Latina vamos a estar observando una caída de 5.2% y en el caso del África subsahariana de menos 1.6%. Si ya lo veo particularmente por naciones, pues bueno, el mapa no es necesariamente diferente. Italia una caída de 10%, Francia 6,5%, Alemania también, México aquí está catalogado con una caída de 6%, Canadá 6%, el grupo de los 20 6%, Estados Unidos poco menos de 6%. Y quienes salen mejor librados, pues es China. Y en el caso de la India, aquí se observa que la India va a tener un crecimiento positivo. Sin embargo, la India tiene una diferencia con nuestra contabilidad. Ellos empiezan su año fiscal en abril. ¿Qué pasa con México? En México, muchos especialistas han hecho pronósticos y hay de todo tipo. ¿Quiénes aparecen con menor escala? Pues obviamente, como sucede de manera recurrente, están las instituciones que son de tipo institucional. Ustedes pueden observar a la Secretaría de Hacienda con un pronóstico de menos 4%, y esto lo presentó en los precriterios del año 2021. Pero vean que hay instituciones financieras que están en línea con la Secretaría de Hacienda. Y es el caso de Banorte, Moody's, que lo pone muy cercano al 4%. La encuesta que realiza Banco de México con los especialistas, que es un conjunto, una veintena de empresas que se dedican a hacer consultoría, vean que también tiene un pronóstico de 4%. Credit Suisse de menos 4%, BBVA comienza a incrementarlo con menos 4.5%, GEA, el grupo de economistas asociados, menos 6%, JP Morgan, menos 7%, y Bank of America, el menos 8%. Eso significa que tenemos escenarios que son muy amplios, pero estamos hablando de una cantidad de producción muy importante. Si nuestro Producto Interno Bruto representa 25 billones de pesos mexicanos, estoy cerrando cifras, estamos hablando que vamos a tener una pérdida de alrededor de 2 billones. O sea, es una cantidad importante. ¿Qué pasa con nuestro indicador global de la actividad económica? Esta serie la estoy presentando desde 1993 para traer 2 eventos relevantes. Uno es una crisis local, la de 1995, que obviamente se conoce como el error de diciembre. Ahí lo que observamos es que ante una de las crisis más fuertes que hemos tenido, pasamos 25 meses para recuperarnos al nivel que teníamos en diciembre del 94. Implicó 12 meses con decrecimiento, con tasas de caídas negativas. En el
2008, que fue una crisis importada, la subprime la importamos de Estados Unidos, observen que esa tuvo una mayor duración, 32 meses para recuperar el nivel y 14 meses con decrecimiento. ¿Qué estoy haciendo en este escenario? Pues estoy haciendo un pronóstico. Este pronóstico obviamente es un comportamiento histórico y estoy tomando como analogía lo que aconteció en el 2008, pero con una mayor profundización. Porque ahora el problema no es solo Estados Unidos, que obviamente en el 2008 también contaminó el mundo, porque ellos aportan uno de cada $4 que se producen en el mundo, pero porque además vamos a tener afectación externa, afectación local, y esto va a ser en el globo entero, como ya lo mostré en las diapositivas precedentes. Así que esto implica que vamos a tener caídas importantes de nuestros ingresos en el ámbito nacional y obviamente se va a traducir en el ámbito de las familias. La producción industrial, observen, esta línea es importante. Voy a incorporar aquí una línea porque en esta línea el 0% la estoy separando. Así que observen qué estaba pasando en el año 2016 y 2017, 18. Bueno, había una tendencia a un crecimiento cero. Pero ¿qué está pasando a partir de 2019 y 2020? Como diría la abuela, mal y de malas, porque la actividad industrial está cayendo, trae un año de decrecimiento y ahora vamos a enfrentar el reto ante el padecimiento COVID. En términos sectoriales, nuevamente tengo aquí mi línea, solo que obviamente esta línea ahora está aquí arriba y observen, aquí tengo la línea de cero. ¿Quién está abajo? De manera importante está la construcción y la industria manufacturera anda sobre cero. Pero, ¿qué es lo relevante de la industria de la construcción? Bueno, que al estar abajo negativo, es una de las actividades que tiene mayor encadenamiento con toda la economía y además está asociada hacia mercados informales de trabajo. Así que esto va a tener un impacto en verdad importante. Los ingresos turísticos, bueno, aquí tenemos esta serie donde tenemos los crecimientos mensuales y todavía no estamos observando un impacto, pero el sector turístico también va a tener, va a ser presa de esta caída en la actividad económica y vamos a ver de manera importante caídos sus ingresos en los próximos meses. Bueno, como ya les apuntaba, la economía mexicana genera 25 billones de pesos, pero hay un sector informal que es muy importante y tan importante que representa una cuarta parte. Ustedes lo pueden observar aquí en mi diapositiva, el 22.5% de la economía es informal. Y eso significa que no tienen seguridad social y que además les aseguro, como lo vamos a ver más adelante, que ellos están trabajando al día a día. Así que hay una cuarta parte ahora, al menos, de población que va a estar saliendo. Pero este es tamaño de la economía. Falta ver el impacto en la población, que es más grande. Así que cuando nosotros vemos individuos que están circulando por la calle o que están haciendo su negocio, pues en realidad no es que les esté dirigiendo un acto lucrativo de obtener ingresos solo por el acto de comercio. Lo que están haciendo es intentar resolver sus problemas de asignación y llevar recursos a su casa. ¿Qué pasa con la ocupación? Bueno, el 56% de los trabajadores están en condición informal. Les decía, es un número todavía más grande que solo con la concepción de la economía por sectores. ¿Y dónde están trabajando?
Bueno, aquí lo podemos observar. Estos informales están trabajando en el sector agropecuario, en el comercio al por menor, en la construcción, vean una cantidad importante. Industrias manufactureras, como ya vimos, también van a caer. Comercio al por mayor, transportes, alojamiento y otros sectores. Eso significa que esta es una población que tendríamos que estar atendiendo ya en lo inmediato. Ok, continuemos con los trabajadores. ¿Qué observamos en el 2019? Decía la abuela, mal y de malas. La tasa de crecimiento, la tasa del desempleo están aumentando. Y esto obedece a las condiciones nacionales, que obviamente ahora no me voy a detener, porque eso nos va a desviar la discusión hacia por qué México no está creciendo. Y 2020 se comienzan a agudizar. Esto tiene implicaciones. Hay una parte importante de nuestros trabajadores que están en la senda permanente. Lo pueden ver en la zona azul. Y en contraste hay una zona color marrón donde son trabajadores eventuales. Pueden ver una grafiquita en la parte alta donde calcula un índice acerca de el número de eventuales sobre permanentes. Y observen cómo esto ha tenido una disminución. Sin embargo, la cantidad de eventuales es importante. ¿Y por qué? En el caso de España, hasta el 40% de la contratación se dio en los temporales. Eso significa que deberíamos estar ahora cercenando la mitad, casi la mitad, si nos sucediera lo mismo que España. ¿Qué pasa con nuestros empleos? Bueno, entre el año 2019 en el año 2019 solo generamos 342,000 empleos. Este año, hasta donde vamos, se han generado 61,000, pero con una caída de Producto Interno Bruto, como estaban indicando los especialistas, pues bueno, este número lo vamos a ver reducido. Y para ello, para tener una magnitud, pues podemos observar la media. En esta media, si yo incorporo una flechita, pues ustedes van a ver que más o menos, cuando no tenemos problemas, generamos cerca de 700,000 empleos. Ok, ahora, debemos tener consideración en términos de la evolución a lo largo del año del empleo, porque observen esta senda. En febrero crece y a partir de febrero comienza a disminuir. Así que siempre vamos a observar una caída y esto incluso fue nota periodística y se los tuvimos que aclarar que era un fenómeno estacional. Después empiezan las vacaciones de junio, se comienza a recuperar y es en agosto con la entrada de los niños a la escuela que esto se comienza a recuperar y en octubre tenemos el máximo. A partir de este mes comienza a caer y diciembre es el año donde tenemos menores empleos. Así que ahora también por efecto estacional vamos a estar observando caídas en los empleos. Y en esta gráfica observen algo importante. En el año de 2008, la crisis fue externa, la importamos de Estados Unidos y vean cuál fue la región que tuvo el mayor efecto. Lo observan aquí en color naranja, el norte, porque obviamente tiene actividad, amplia actividad con el sector externo y obviamente con Estados Unidos. ¿Qué sucede ahora? En el año 2019, que tenemos ahora un conflicto de carácter local porque Estados Unidos sigue creciendo a sus tasas naturales, observen que los más afectados fueron la zona centro y la zona sur. Occidente, norte están hacia arriba y hacia el 20 se ha agravado hacia la zona sur. Esto significa que obviamente tenemos ahora un impacto que es doblemente magnificado, tanto por el sector externo como por el sector local, y tenemos que cuidar a estas poblaciones en lo particular. Bueno,
Nos han establecido un conjunto de sectores esenciales, pero ahora me voy a quedar con los no esenciales para que los tengamos presentes. Minería, construcción, servicios inmobiliarios, corporativos, servicios educativos, de esparcimiento, culturales, deportivos, servicios de hospedaje, preparación de alimentos y bebidas, otros servicios excepto actividades gubernamentales. Es decir, aquí hay un conjunto importante de actividades que son consideradas no esenciales y por tanto tienen ahora el mandato de no estar laborando. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, si yo esto lo traduzco a los que están empleados en los sectores esenciales y no esenciales, estamos hablando de un conjunto de prácticamente 20 millones de individuos que no van a poder laborar. Es decir, una cantidad importante. En los esenciales estamos hablando de 36 millones. Así que estos son datos relevantes. ¿Qué pasa si yo lo veo por tamaño de localidad? Bueno, aquí no tengo un impacto importante, pero siempre las áreas menos urbanizadas son más afectadas. Si yo lo mido ahora en términos de el porcentaje de trabajadores por su nivel de instrucción, observen, el 11% tienen primaria incompleta, 18% primaria completa. Y la pregunta es, ¿en qué tipo de actividades creen que están trabajando estos individuos? ¿Creen que van a poder dejar de trabajar? Suena complicado. Con secundaria en una tercera parte y también parecido los que tienen educación superior y medio superior, es decir, bachillerato y licenciatura. ¿Qué pasa ahora en términos de la ocupación? Pues bueno, el 68% son trabajadores subordinados y remunerados. Es decir, aquí tenemos un conjunto amplio de trabajadores que quizá no puedan estar ahora en casa. Y el sector informal ya lo apuntábamos, pero ahora démosle números. Estamos hablando que hay 15 millones de individuos empleados en este sector informal. Y nuevamente, ellos no pueden mantenerse en casa. Y por los tipos de actividad, bueno, pues aquí podemos observar que hay una cantidad muy importante en el sector informal. Están los trabajadores domésticos remunerados, que obviamente ahí esperamos que todos los que están trabajando para nosotros en esta actividad los tengamos en casa con sus salarios completos. Y sigamos abundando en la información. El 67% de todos los hogares en México están obteniendo sus ingresos vía el trabajo. Y eso significa que, aunque parezca obvio, los individuos tienen que trabajar para llevar recursos a su casa. Y si los estamos obligando a que no salgan, esto tiene implicaciones para el bienestar, tanto en el ámbito nacional como el de los individuos. Y veamos los datos del ingreso que tienen los individuos, porque eso nos va a llevar a otro concepto importante. ¿Quiénes tienen ahorros y quiénes pueden soportar esta fase que al menos nos va a llevar, como ya vimos en las gráficas, 3 meses y se pueden incrementar a 4? Bueno, el primer decil, la población de menores ingresos obtiene hasta 3,000 pesos. El segundo decil 5,000, el tercero 7,000 y el promedio se va hasta el decil 7 con 15,000 pesos. Y obviamente habrá el decil 8, 9 y 10 que tienen ingresos por arriba de los 20,000. Ok. Ahora, a partir de estos ingresos, las familias gastan. Y aquí podemos observar que las familias con menores ingresos pueden gastar, o de hecho, gastan en una mayor cantidad de alimentos, bebidas y tabaco. Y obviamente aquí aparecen algunos elementos en los cuales se gasta de manera más importante y también nos da una idea de cómo se van a comportar estos efectos a través de los diversos estratos
de la economía mexicana. Y aquí viene este dato que es, en verdad, diría, espeluznante para el caso mexicano. Según la encuesta nacional de vivienda, el 30% de los mexicanos del total que dicen tener un sobrante de dinero, 14%, o sea, la mitad, lo utilizan para pagar sus deudas. Es decir, ahorraron para pagar deudas. Significa que no ahorraron. 12% se divierten o lo gastan y solo 3% lo destina a beneficencia. ¿Qué nos aporta nuestro instituto, la Conducef, la comisión? Bueno, el 40% de la población no ahorra. O sea, ellos tienen que salir a trabajar. Ahora, hay un 60% que ahorra, pero observen, de ese 60%, 44 puntos porcentuales ahorran a través de tandas, lo meten debajo del colchón o lo prestan a la familia. Es decir, tenemos un serio problema. Estamos hablando que solo el 16% de esta población que ahorra está en condiciones de quedarse en casa y poder pasar con comodidad esta crisis. Ok. ¿Qué pasa con nuestro gobierno? Pues indiscutiblemente el gobierno dependía de una manera muy importante de los ingresos del petróleo, pero eso sucedía cuando el petróleo estaba a $100. Hoy, mal y de malas. El petróleo ronda los $16 el barril y el ingreso del gobierno vía petróleo representa el 11%. Es decir, por esta vía no tiene recursos para gastar. Después, el total de sus ingresos proceden vía ingresos tributarios, es el 90% en promedio. El 80% podríamos ser menos generosos. ¿Y dónde están estos impuestos? Bueno, el rey es el impuesto sobre la renta, pero si los trabajadores no están generando riqueza, los empresarios no están contratando, va a caer el impuesto sobre la renta. Ahora, no estamos gastando en muchos otros conceptos como alimentos fuera del hogar, ropa, etcétera. Y esto implica que no estamos pagando IVA. Y el IVA es el segundo impuesto más importante. Así que por ahí vamos a tener dos caídas importantes, ISR e IVA. Por lo tanto, el gobierno está enfrentando una situación y le va a enfrentar de restricción en términos de su gasto, porque sus ingresos vienen a la saga. Vendrán. ¿Cómo estamos en deuda? Pues en deuda estamos, observen aquí el dato, se aproxima casi a los 12 billones, es decir, tenemos una deuda tanto externa como interna de la mitad de nuestra economía. Por lo tanto, a mí me parece que nuestra economía está en posibilidad de realizar y contraer deuda. Si se puede de manera local, hacerlo. Si no, con los organismos extranjeros. Es imperioso que México se endeude. ¿Qué pasa si yo lo reviso en el ámbito mundial? Bueno, los más endeudados es Japón, Grecia y el primero tiene una deuda de 234% respecto de su PIB y Grecia de 181. México está en el lugar 82 y tiene un 53%. Por lo tanto, estamos en condiciones de hacerlo. Pero bueno, esto tiene implicaciones porque estamos cayendo en las calificaciones de las distintas empresas que se encargan de hacer estas calificaciones crediticias. Fitch, Moody's. Sector externo. Bueno, aquí viene otro elemento muy importante. En el caso del 2008, las remesas familiares que representaron en algún momento hasta 3% de Producto Interno Bruto cayeron y tardamos 8 años para recuperarnos de la crisis subprime. Y tuvimos 2 años con tasas de crecimiento negativo. ¿Qué esperamos que suceda en el año 2019? Bueno, en el 2008, el periódico Le Figaro, Washington Post, me entrevistó porque yo fui el primero que establecí que había una posibilidad de que las remesas cayeran. Ahora, esto es ineludible, las remesas van a caer y vamos a observar que ahora podría ser más largo esta caída, podría llevarse alrededor de 10, 12 años
para alcanzar los niveles que hoy ya tenemos de 36,000 millones de dólares. Pero no todos se verán afectados por igual, porque la mayor cantidad de estos recursos llegan a Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Sin embargo, no solo hay que considerar los montos, sino el peso que tienen en las economías. ¿Y dónde va a tener la mayor afectación? Indiscutiblemente Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, donde estas remesas representan alrededor del 10% de su producto estatal, es decir, una cantidad importante. Mercados financieros. Bueno, el índice de volatilidad, hoy día estamos en los niveles de 2008, es decir, el mundo observa grandes riesgos, obviamente esto es para Estados Unidos. Mercados financieros. En el caso de Estados Unidos, con la caída reciente de las bolsas, perdimos 34 meses. ¿Qué sucede en España? Perdimos 4 años. En el caso de Londres, se perdieron 8 años, parecido a lo que aconteció en España. Y Francia se parece a Alemania, con caídas de 4, pérdida de riqueza equivalente a lo que hemos ganado en 4 años. Bueno, América Latina y el Caribe no está exento. En el caso de México, tuvimos una merma de 9 años. Y en el caso de Brasil, ellos lo cierto es que les ha ido mejor. Asia. Ahí las pérdidas han sido alrededor de 3 años y obviamente esto está reflejando el estado de la expectativa en los negocios y en la economía mundial. Precios del petróleo, mal y de malas. Hubo un acuerdo, pero obviamente ante una demanda que un mundo que no está comprando hidrocarburos, pues obviamente que los precios no se van a recuperar. Así que seguiremos teniendo estos precios. Ok, llegamos a la parte final. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí a partir de el siglo XVIII tenemos teóricos que han discutido de una manera formal qué podríamos hacer. Y ustedes están aquí observando múltiples autores, pero básicamente lo voy a dejar en 2 posturas. Hay la postura de los que dicen el gobierno no debe intervenir en la actividad económica porque los agentes, consumidores y productores son suficientes para resolver sus problemas de asignación. Y están los otros que se llaman intervencionistas. Y ellos dicen el gobierno tiene que participar. Y estamos otros que estamos a la mitad y simplemente decimos, pues nosotros ni uno ni otro. El sector privado es muy importante, pero el gobierno puede aglutinar recursos y puede direccionar las acciones. No solo es una creencia teórica, lo hemos visto a lo largo de la historia. Por tanto, México, ¿qué está planteando? Primero, que tenemos recursos suficientes y material médico. Después, pagos anticipados a pensiones de los adultos mayores. Acelerar procesos de licitación de gasto público. Crear fondos de emergencia en salud, acelerar los procesos de adquisición, devolución de IVA y préstamos hasta 25,000 millones de pesos a pymes, 1 millón de ellos, y apoyo de liquidez a la banca de desarrollo, solo a la banca de desarrollo. ¿Qué está haciendo el mundo? Bueno, aquí lo pueden observar. El mundo está actuando, los gobiernos están participando para que esto sea más sencillo. ¿Y qué no estamos haciendo? Que sí está haciendo el mundo, subsidio al desempleo, no lo estamos haciendo. No estamos aplazando ni recortando impuestos. Tampoco estamos aplazando pagos de deuda y nuestras tasas de interés reciente tuvimos una caída, pero a mí me parece que Banco de México tiene que ser más enérgico. No estamos apoyando al sistema financiero. Okay. Y vean en esta gráfica los estímulos fiscales. Estados Unidos está aportando un 10% para resolver su problema y nosotros ni siquiera alcanzamos el 1%. Alemania, observen, está en 5 puntos porcentuales. Es decir, tenemos que pedirle al gobierno que actúe. Ok, ¿qué otras cosas les podemos recomendar?
Bueno, hay que retrasar pagos de deudas para las pymes, que son las más golpeadas. Después, debe incrementarse el gasto en inversión pública y en general el gasto público. Debemos contratar líneas de crédito con organismos financieros internacionales. Es imperioso. Se debe suspender los pagos de hipotecas a las familias afectadas. Debemos postergar el pago de cotizaciones al IMSS y de impuestos. Debemos financiar la pérdida de salario causada por la disminución de horas trabajadas. Debemos hacer suspensión temporal de servicios como la energía eléctrica, el agua potable, la telefonía. Y ayudas directas a sectores específicos como el turismo y el transporte, entregar dinero, subsidios directos a los ciudadanos con menores sueldos y obviamente extender permisos laborales a trabajadores con hijos, además de los que ya están considerados para el sector salud. Bueno, concluyamos. El mundo tiene hoy día una pandemia que llega para quedarse. Vamos a vivir ya con ese virus como con otros muchos a los que nos hemos enfrentado. China pudo aplanar su curva a más o menos en 3 meses. Viene lo más complicado tanto para Estados Unidos como para México. Y Estados Unidos, recuerden que están nuestros migrantes y además nuestros principales socios comerciales. Por lo tanto, tenemos que subsidiar a los desempleados, recortar impuestos, agilizar devoluciones, aplazar pagos de deudas, y el Banco de México tiene que ser más activo en su política monetaria. Y esto ni siquiera tendría que referirlo al uso de la regla de Taylor, que lo permite, aunque ya lo hice. Además, deberíamos facilitar las operaciones a las pymes, usar créditos internacionales, posponer pagos de hipotecas, luz, agua, telefonía y apoyos directos sectoriales estatales a los grupos vulnerables. Y obviamente, sobre todo, de manera particular, 2 cosas. Obviamente, nuestras medidas preventivas. Tenemos que desinfectar nuestros artilugios, utensilios de uso común. Debemos de estar lavando nuestras manos, no tocarnos ojos, nariz, boca, utilizar cubrebocas y a veces no nos percatamos lo que traemos en las bolsas. Las monedas es las llaves, también hay que desinfectarlas. Y muy importante, para aquellos que estén utilizando transportes públicos, tienen que llevar un gel consigo para utilizarlo inmediatamente al entrar y al salir del transporte. No tocarse en ningún momento la cara, ojos, nariz, boca. Lavarse las manos siempre en cuanto lleguen a algún lugar, inmediatamente el aseo. Y obviamente, si ustedes sienten algún padecimiento, hay que identificar y reportarse a las autoridades conducentes. Ok, con eso concluyo y ya estoy observando acá las preguntas. Bueno, la primera de ellas dice que si tenemos alguna recomendación para las personas que no Si pueden... gustas, ¿Sí, Natalia? Miguel, si gustas, te podemos ayudar a leerlas. Ok, ¿Te por parece? favor, va a ser más Sí, fácil. claro. Sí, sí, sí. Mira, tu primera pregunta, Gustavo te pregunta que desde tu perspectiva, el gobierno plantea crear 2 millones de empleos. ¿Cómo es posible hacerlo hoy en unas circunstancias que nos has explicado? Ok, ¿por qué no me dicen un par? A lo mejor las podemos integrar. Claro, claro. Tienes otra pregunta que te mencionan, ¿tiene alguna recomendación para las personas que por las razones que dio no pueden dejar de trabajar o no dejar de trabajar? Esa sería la cuestión. Y por último, te preguntan cómo afectará el COVID-19 en la inflación del país. Sensacional. Bueno, con eso ya tenemos para otra conferencia de 45 minutos, pero obviamente voy a ser somero para poder concluir en tiempo y forma.
Bueno, el presidente ha planteado que se pueden generar 2 millones de nuevos empleos. Bueno, algo que se debe señalar marcadamente es que la propuesta en términos de política económica que está siguiendo nuestro gobierno, algo hay que considerarle, y es la consistencia. El mismo proyecto que el presidente Andrés Manuel planteó en la campaña es el que se planteó en los planes de gobierno, y que además estamos observando hoy día con la condición de contingencia. Y eso habla de la consistencia del proyecto del presidente. Sin embargo, pues todos en la vida tenemos proyectos a largo plazo, pero hay que hacer adecuaciones a corto. Así que un planteamiento de 2 millones de nuevos empleos, como lo vimos en las estadísticas, definitivamente suena muy deseable, pero difícil que lo podamos conseguir. ¿Por qué? En los mejores momentos de la economía mexicana hemos generado hasta 800,000 empleos. Es decir, no hemos llegado nunca al millón. No obstante, que los grupos etarios que se incorporan a la población en condiciones de laborar sí lo supera. Entonces, 2 millones no se pueden alcanzar. El promedio, cuando bien nos va, son 800,000, que eso es factible. Ahora, pero eso es cuando la economía crece. Hoy día, con una economía cayendo entre el 4 y el 8%, que son las estimaciones, obviamente no lo vamos a poder alcanzar, y si generamos empleos, será un buen dato para la economía mexicana. Bueno, ¿qué pasa con la inflación? La inflación es un fenómeno que no toqué, aunque obviamente es muy importante. Recientemente acabamos de entregar un producto a Banco de México, colaboré con un equipo donde planteamos, en esencia ellos plantearon, una propuesta de política económica. Y ante la discusión de cómo íbamos a estructurar el documento, pues obviamente hay dos variables que son fundamentales para hacer una política económica. Uno es la inflación y el otro es la producción. Entonces, el mundo no tiene problemas de inflación, México tampoco los tiene. Además, con una demanda agregada que se cayó, pues obviamente vamos a observar que no hay presiones inflacionarias. De hecho, vamos a observar que esta inflación no se va a acelerar. Ahora, ¿qué pasa en términos de la actividad económica? Porque el choque ahora se hace dual. Por un lado tengo factores de demanda, las personas que compran menos, los consumidores, los empresarios, el gobierno están comprando menos y eso disminuye la presión a los precios. Y la otra es los oferentes. Los oferentes están disminuyendo relativamente la cantidad de mercancías que están llevando por las condiciones en las que hoy están enfrentando y las restricciones de gobierno. Por lo tanto, me parece que ahí no vamos a observar una presión inflacionaria. Ahora, si Banco de México realiza una política monetaria expansiva, podría generar inflación, pero a lo largo del tiempo. Y a mí me parece que no tendría ningún problema que pudiéramos vivir con una inflación que nos lleve al orden del 5 o 6%, porque además eso lo hemos observado. Banco de México generalmente está, bueno, en muchos casos está fuera de su banda de 4%. Así que si padecemos un poco de inflación en los próximos meses, yo no le vería ningún problema, porque ahora lo que tenemos que resolver es la condición de desempleo. ¿Y qué hay que hacer? Facilitarle las condiciones crediticias a las empresas y al propio sistema financiero. Así que en materia de inflación no veo problema. ¿Y qué pasa con las recomendaciones a aquellos que no pueden dejar de trabajar? Bueno, definitivamente, lo que hemos observado en el mundo es que las restricciones se han agravado y en algunos casos la policía o las guardias han salido a detener a los individuos. Pero bueno, eso lo hemos visto en naciones, sobre todo desarrolladas, donde los individuos tienen ahorros y mucho de su trabajo son servicios y entonces se puede hacer desde casa.
Pero como ya lo vimos en nuestras estadísticas, nosotros, la mayoría de los mexicanos no están disfrutando de estas condiciones. Entonces, lo que hay que hacer es, obviamente, tomar estas medidas precautorias que puse al final y bueno, resolver en la medida de lo posible y salir las menores de las veces. Esto implica una tarea de economía, es decir, asignar un recurso escaso que es el tiempo que vamos a destinar a nuestras salidas y intentar estar lo menos posible, obviamente, dentro de la condición económica, socioeconómica que esto permita. Habría un par más, Natalia, Saraí. Hay una pregunta que dice, doctor, una cuestión que me consterna. ¿Qué pasa con aquellos que tenemos ahorros? ¿Qué pasará con nuestro dinero? Ok, bueno, eh, los mexicanos ahorramos básicamente, como ya lo vieron las estadísticas, ahorramos a través de mecanismos que le llamamos no formales. O sea, las tandas no son formales, pero es un mecanismo que la gente ocupa para ir generando y acumulando recursos. Entonces, los ahorros definitivamente deben de tener un uso. El ahorro debe ocuparse para generar inversión. Sin embargo, cuando nosotros ahorramos, los economistas recomendamos que haya dos cuentas, un ahorro para inversión y otro ahorro para eventos contingentes, como el que estamos ahora pasando. Así que definitivamente lo que va a suceder es que aquellos que no puedan tener sus ingresos completos, lo que van a tener que hacer es ocupar sus ahorros. Y bueno, ¿qué les recomiendo? Ahí, básicamente, lo que tienen que hacer nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros conocidos, es un presupuesto básico en un cuadernito. ¿Cuáles son los gastos que indispensablemente tenemos que hacer? ¿Cuáles son los gastos que ahora podemos prescindir? Y aunque esto definitivamente va a afectar a la economía porque todos estamos disminuyendo nuestros gastos, pero ahora es muy importante que los recursos que tengamos en casa los cuidemos y los ocupemos de manera eficiente. Es decir, hagamos economía. Doctor, hay una pregunta más que nos mandaron por Facebook que dice, con esta situación, ¿los fondos de deuda de México se encuentran en riesgo? Se refiere a UDIBonos. Bueno, la voy a asociar con algo adicional a la pregunta previa. Los ahorros que tenemos en instituciones financieras definitivamente van a tener, depende de dónde lo tengan. Si ustedes tenían portafolios de inversión, pues obviamente el rendimiento de sus portafolios de inversión ya vio una caída. Entonces, por ese lado vamos a observar una disminución en nuestro ahorro. Si el recurso lo teníamos en una institución crediticia, en pagarés, ahí no vamos a observar cambios importantes porque las tasas, al ser muy pequeñas, es difícil que se alteren. Entonces, en el sistema financiero hay el riesgo. Ahora, aquellos que tenemos ahorro obligatorio en nuestros sistemas de pensiones, pues obviamente que ahí depende de lo que acontezca en cómo esté conformado el portafolio. Y eso tiene que ver con las edades. Cuando los individuos son jóvenes, los ponen en portafolios más agresivos, que ahí obviamente se va a ver, se observó y se seguirá observando minusvalía en los portafolios donde están las acciones. En los bonos, la sección de bonos, ahí no vamos a observar cambio. Ahora, si el mundo en lo general baja las tasas de interés, pues obviamente que vamos a observar que los rendimientos de nuestros ahorros van a caer. Así que desde esta perspectiva vamos a tener un escenario de caída de los ahorros. Y
En el caso de las personas que tienen mayor edad, el tipo de portafolios que se les generan son con una mayor parte de bonos y menor cantidad de acciones, porque obviamente esto implica un menor riesgo. Así que ellos observarán una menor caída en el valor del portafolio, pero nuevamente, si observamos una tendencia decreciente de las tasas en el mundo, pues obviamente el rendimiento va a caer y esto implica que los ahorros obligatorios los vamos a ver menguados. Y bueno, esto obviamente nos obliga a tomar una medida personal, que obviamente en el caso mexicano lo sabemos. Los ahorros que tenemos en nuestras cuentas individuales ya lo demostraron. Los actuarios no nos van a alcanzar para pagarnos nuestra vejez. Así que la recomendación para todos aquellos que tengan la posibilidad es a generar ahorro voluntario. Y sé que ahora pedir ahorro voluntario en estas condiciones es un sin razón, pero si ustedes generaron ese ahorro, ahora lo pueden ocupar y estar resolviendo esta crisis. Y una vez que pase esta crisis, que obviamente nos va a llevar tiempo, siempre es importante las crisis porque nos permite reconfigurar nuestras finanzas personales, las finanzas corporativas, las finanzas gubernamentales, y siempre los procesos de crisis nos llevan a mejoras. Profesor, si quiere cerramos con una última pregunta. Se la voy a leer si está de acuerdo. Jaime nos pregunta qué cree que vaya a afectar peor, de peor manera la salud financiera del país, o dejar que la situación se regularice sola y permitir que siga habiendo producción y actividad mientras sea posible, o bien adquirir deuda y restringir la actividad el tiempo que sea necesario, acompañado de algunos estímulos fiscales y programas de apoyo social. Sensacional. Bueno, esa pregunta, tan solo esa pregunta también nos daría motivo de otros 45 minutos de discusión, pero me voy a concentrar en algo muy básico. Esta discusión yo la interpreto en términos de los teóricos que están postulando. Primero, algunos teóricos, los intervencionistas, lo que dicen es el gobierno es el ente que debe cuidar derechos de propiedad y además debe garantizar condiciones para que su pueblo pueda resolver sus problemas de asignación. Y en una condición endémica como la que ahora tenemos, pues la recomendación es que el gobierno intervenga. ¿Qué estamos observando? Nuestro gobierno está interviniendo, prácticamente sí, pero con los mismos proyectos que ya tenía. Ahora, al no permitirnos realizar actividades productivas, pues obviamente disminuye el ingreso y hay una población que está en economía informal que lo va a padecer de una manera muy importante. Pero se permite, con esto se contienen los contagios y esto es muy importante. Entonces, esa es la postura. El gobierno interviene y disminuye los contagios, pero disminuye la producción y la riqueza y la generación de salarios para los trabajadores. ¿Cuál es la otra postura? En la otra postura están los liberales. Y los liberales dicen, el gobierno nos limita nuestras libertades y lo que tiene que hacer es no intervenir. Es decir, dejar que las empresas sigan produciendo mercancías para consumo, mercancías médicas que sigan produciendo salud, hospitales y lo que se requiera, y las personas al final del día se van a enfermar. Eso es lo que apuntan los teóricos liberales. Por tanto, si las personas se van a enfermar, pues entonces, ¿para qué hacemos que disminuya su poder adquisitivo? Vas a tener dos problemas. Se van a enfermar y no van a tener ingresos para poder comer, para poder vivir. Así que, ¿cuál es mi postura? Bueno, mi postura obviamente tiene que ser la de un economista que conoce ambas posturas y que obviamente me parece que debemos estar en los medios.
El gobierno tiene que participar porque él tiene dinero para hacerlo. Él puede contraer créditos que nosotros en lo individual no podemos hacer. Él puede hacernos transferencias individuales porque tiene nuestras cuentas a partir del SAT y nos puede hacer devoluciones de impuestos de manera inmediata. El gobierno puede dirigir recursos a un estado. Por ejemplo, ya decíamos, Michoacán, Oaxaca van a tener complicaciones particulares porque no van a tener remesas. Pero tampoco no debemos caer en el extremo de meter a la cárcel a alguien que sale a vender. Porque ese alguien que sale a vender, se los aseguro, lo está haciendo porque no tiene dinero para comprar cosas, para poder subsistir. Así que me parece que nuestro gobierno mexicano va a tener que permitir que actividades que ellos no consideren prioritarias sigan funcionando. Y de esta forma, pues bueno, nos permitan funcionar tanto a los agentes económicos de manera privada, permitiéndoles la libertad de interactuar con el riesgo obviamente de enfermarse, pero para eso hay medidas que ellos tienen que hacer, las que ya señalé. Y el gobierno indiscutiblemente tiene que participar. Así que este problema lo estamos enfrentando todos y de igual manera lo tenemos que resolver. Sé que en esta discusión aparecen cada vez más preguntas y les agradezco el interés y el haberme acompañado y por supuesto al IMEF, al TEC de Monterrey, a Saraí, a Natalia, por haberme invitado y poder haber compartido este momento con ustedes.